Buenas tardes a todos. Damos comienzo al último encuentro del seminario Tecnociencia y Feminismo, lecturas de Donna Haraway. En esta sesión contaremos con la lectura de Marco Chivalán sobre el capítulo sexto, Raza, Donantes Universales en una cultura vampírica, y con la lectura de Emma Song del último capítulo y conclusión, denominado Hechos, Testigos y Consecuencias. Marco Chivalán nació en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, es investigador social, marica feminista quiché, actualmente labora en el área de estudios sobre imaginarios sociales de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, es magíster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y candidato a doctor en Historia Social por la Universidad de Murcia, España. Por su parte, Emma Song es feminista prosexo, activista de la disidencia sexual, formada en filosofía y artes visuales, teoría queer y teoría de los afectos. Emma también es la traductora del libro Testigo Modesto que estamos leyendo en estos encuentros. Les agradecemos por aceptar las invitaciones y les doy entonces la palabra. Sakrik beqih shagab chechalak siwan dinamit kritakla uchanin pawe komonha rech noqbal chambal chabal sharumal konogelo sikim rech ka kiro ka solori khumul kamul oshmul khalkhok tak noqbal rech u tsukushik re utzlach aslemal utzlach kamikal pawe khuyuk takach ubi am kobi khalkhok tak oshemal Sharumal Tzich Raza, Utzpetikla, Pawe Common Tzijonem. Buenos días, tardes, noches a todos. Mi propuesta, más que desglosar el texto de Haraway, es realizar una lectura pragmática de cómo este texto me ha servido para problematizar la raza, vocablo que no tiene traducción al quiché, que es mi idioma materno, y también problematizar el racismo, la cultura y el vampirismo en Guatemala. Así que comienzo diciendo que el tópico que nos convoca para este intercambio de ideas y prácticas es la raza. Esta designación implica, a mi criterio, preguntarnos, en primer lugar, ¿qué cuenta como raza desde la lectura de Donna Haraway, una lectura situada en Estados Unidos, y por otra parte, desde los saberes indígenas? Es decir, esbozar aquello sistemático en dicha categoría natura cultural. En segundo lugar, y en consecuencia, intentar visualizar los modos mediante los cuales se ha contaminado dicha categoría cual flujo sanguíneo vampiresco en Guatemala. Por consiguiente, detectar la resistencia, las fisuras, los escapes, los quiebres, las porosidades de tal locomotora de producción corporal, territorial, familiar y nacional, podría ayudarnos a construir imaginarios políticos de transformación tentacular y simbiótica. Sí que es verdad que la raza parece una maraña, a decir a Haraway, que implica varios sistemas de dominación y de complejidad. No obstante, me parece que merece la pena diagramar unos trazos para su comprensión y su polución. En este orden de ideas, me parece que podríamos sostener la hipótesis que la invasión y la colonización de lo que ahora cuenta o de lo que ahora es llamado Mesoamérica y seguramente de otros territorios de las Américas, la raza diagramó un sistema mundo de acumulaciones por desposesiones, explayando un poco más la teoría limitada de David Herbert. Este cronotopo, es decir, este espacio-tiempo, erigió una supremacía blanca, masculina y antropocéntrica, desterrando todo aquello que no contaba como blanco, masculino y antropocéntrico. Es decir, un tejido de naturaleza, raza y sexo en un primer proceso que se refiere a todo aquello humano y no humano que no fuera codificable en tal mundanización. Pero también la raza funcionó como justificación para todo tipo de extractivismo. Las entidades subyugadas y luego despojadas fueron los cuerpos y territorios feminizados y racializados. Mujeres, pueblos racializados y naturaleza parecen ser las materias primas
para la acumulación primigenia colonial del capital blanco. En efecto, este tipo de mundanización podría ser denominado Rinimlaj Ekumal para los pueblos originarios en quiché, es decir, el advenimiento de la larga noche con todo el abanico de violencia, expolio, saqueo, genocidio, ecocidio, epistemicidio y demás. Pero también podríamos signarlo como procesos de ruinización, en palabras de Ana. Sí, procesos de conquistualidad, de Rita Segato, producción de zonas de devastación, siguiendo a Marilyn Stratton, producción de fines de mundo, de acuerdo con el análisis de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro. Teniendo en cuenta lo anterior, me parece a mi criterio que efectivamente esta historia, la historia de la raza, es la historia de la exacerbación continua de las tecnologías bélicas de dominación del orden colonial. Y en este sentido sí se imbrica la imbricación de raza y genocidio están como completamente relacionados. Dichas tecnologías hibridaron tempranamente la armamentística, la evangelización y la instrumentalización de animales como tecnologías de ortopedia sexorracial y de cartografía territorial. Es posible sostener que el dispositivo, podríamos llamar como el dispositivo de sexo, raza, naturaleza, tal como lo relata Haraway en su texto, ¿no? O sea, es decir, que el sexo, la raza y la naturaleza tienen mucho que contarnos. En el caso de Guatemala, y también paralelo a Estados Unidos, problematizó la blancura como una tecnología del yo que intensifica o reprime los deseos, particularmente del mundo heterosexual, ¿no? La blancura nutre el deseo, mientras que los cuerpos racializados son considerados repulsivos. Concibo la heterosexualidad a la manera de Monique Wittig, no como práctica sexual, sino como régimen político y económico. Si la aspiración a la blancura se sedimenta en la idea de la mejora de la raza a través del matrimonio y la instauración de la familia, la heterosexualidad wittigiana podría ser esa ficción política que la realiza. En consecuencia, quisiera traer a colación una investigación que se ha realizado sobre el temprano imbricamiento de raza y sexo en el caso de lo que ahora llamamos Guatemala. En Avanzo, el Instituto de Investigación para el cual laboro. Aunque este estudio incipiente también es colectivo porque forma parte de diálogos establecidos con amigas y colegas como Emanuel Teumer y otros miembros de Queerpoéticas acá en Guatemala, una colectiva con la que colaboro eventualmente. A mi criterio merece la pena revisitar la gestión de la sodomía en las Américas como práctica condenable en el cuerpo indio durante la invasión y la colonización de este llamado Nuevo Mundo. Sostengo la hipótesis de que el cuidado por el establecimiento del matrimonio y la familia racialmente superior se preocupó por la sedimentación de la heterosexualidad y buscó deshacerse de todo aquello que profanaba la evangelización, la civilización y podríamos decir como la blancura hidalga. Buscó extirpar los cuerpos considerados salvajes que no encajaban en tal marco de inteligibilidad. La sexualización de la raza o la racialización del sexo podría ser registrada como tecnología de pensamiento de la supremacía racial, masculina y antropocéntrica. Esta tecnología operó como una forma de desbaratar otros modos de condensar el deseo. En tal sentido, aquellos cuerpos considerados sodomitas fueron siempre construidos como contaminante racial
degenerantes de la especie humana por su condición afeminada y racialmente inferiores. Esta figura sodomita, es decir, esta tecnología, la figura del sodomita nos puede también servir como una tecnología de pensamiento, tal como lo sostiene Haraway en una entrevista que se le realizó de si no somos humanos, entonces, ¿qué hacer, no? Porque me parece que la figura del sodomita también, el sodomita tiene que ver con una cuestión también de la raza, del gen, del cyborg, ¿no? Entonces esta figura sodomita es pariente del judío, del gitano, del negro, de la prostituta, del sifilítico, del seropositivo y de las sexualidades disidentes del cuerpo heterocolonial. Quisiera retratar la práctica de cazar sodomitas mediante el texto de Emanuele Amodio, en donde expone la cacería de represión con perros desatada en 1513 por Vasco Núñez de Balboa. Este hecho fue registrado en la aldea del cacique Cuarecúa, en las regiones del Istmo de Panamá. El reporte del mismo llega de parte de Pedro Martí de Aglería en sus Décadas del Nuevo Mundo, de 1530, que inspiró uno de los grabados realizados por Johann Theodorus de Bray a finales del siglo XVI, denominada América par Quarta. Al parecer, en tanto pecado nefando, la espectacularización de la muerte de los practicantes de sodomía por una auténtica jauría funcionó como encorsetamiento de los indios a la heterosexualidad obligatoria y así suprimir los deseos pecaminosos. En efecto, el matrimonio y el castigo a la sodomía se hibridaron tempranamente para el cuidado de la raza pura y de la virilidad cristiana. Existen registros historiográficos que consignan cómo se diferenciaba la manera de castigar al indio a quien daban o quedaba por el culo, del modo de castigar a aquellos racialmente superiores, es decir, los llamados dones. Dones, es decir, los españoles nacidos en estas Américas. Estos españoles nacidos en la península o en estas tierras no eran castigadas de la misma manera. Ni siquiera se dudaba de su hidalguía. Es decir, aquí la palabra hidalguía también es muy importante porque me parece que da la impresión de que efectivamente esta construcción de la hidalguía tiene que ver con una construcción de diferenciación racial y sexual. Algunos de ellos incluso recurrían a su certificado de sangre. Sangre también es otra palabra que nos invoca a todos los genocidios que hemos vivido, ¿no? Entonces, algunos incluso recurrían a su certificado de sangre para evitar el mínimo castigo a sus prácticas de sodomía durante la Inquisición. Por consiguiente, es posible afirmar que el disciplinamiento sexo-racial erigió la supremacía heterosexual, heterocolonial, blanca y antropocéntrica en este llamado nuevo mundo. En este contexto, esgrimir una historia de la producción del indio que practica la sodomía parece interesante. Se trata de historizar las fantasías o el terror en torno a aquello que se diferencia de lo que se supone es hetero y que se supone racialmente superior. También quisiera referirme a las detenciones en el caso de Guatemala por acusación de homosexualidad y pederastía durante el conflicto armado interno, una historia de Guatemala apenas ayer. Fueron acusadas 156 personas por incurrir en actos de homosexual, pederastía, proxeneta, homosexual riña, homosexual arma blanca, ebriedad y escándalo, hurto, asalto, robo, riña, riña mutua, riñas y daños, drogadictos escandalosos, riña y presunción de robo, investigación y corrupción de menores. Tal abanico de injurias muestra la vinculación de esta trilogía a un cuerpo
anormal, pecaminoso en el discurso cristiano, enfermo en el discurso médico-científico y criminal en el discurso jurídico-legal. Pero lo más relevante es que este tipo de detenciones siguen funcionando como espectacularización de lo que ha de ser un cuerpo. Introduje esta lectura porque es la forma en la que he leído el capítulo sobre raza de Haraway. Es importante pensar que esta tecnología de pensamiento, como ella lo establece en la entrevista ya mencionada, que al castellano podríamos traducirlo como si no somos humanos, ¿qué hacer? Ella concatena la raza, el gen, el cyborg, la semilla, el feto como tecnologías de pensamiento. En consecuencia, es posible generar relatos situados, parciales y contingentes en torno a esta categoría de la raza que nos pone seriamente ansiosas al momento de pensar la familia, la nación y el parentesco. Las ideas de Haraway en este capítulo particularmente, a mi parecer, consiguen su florecimiento en textos como Las especies de compañía, El manifiesto de las especies compañía, o en su más reciente producción, Seguir con el problema, generar parentescos en el Zuluceno, o también en el Making, Not Population. Haraway diagrama los tres grandes paradigmas que informaron a los estudios biológicos en el siglo XX: la raza, la población y el genoma. Aunque cada uno de estos paradigmas tenía una visión más universal que el anterior, los tres tenían a la sangre por elemento esencial. Al llegar a la era del gen, Haraway recurre a tres objetos de estudio para los conceptos de familia, raza y especie en la ciencia contemporánea. Realiza una crítica al multiculturalismo liberal a través de su lectura sobre una portada de la revista Time, en la que aparece una cara generada por computadora de la futura cara de Norteamérica. De hecho, sería preciso realizar una genealogía bionecropolítica de la sangre, recordando, por ejemplo, el libro de mi tutor de doctorado, Juan Hernández Franco, Sangre limpia, sangre española, el debate de los estatutos de limpieza, siglos XV, XVIII. En el caso de Guatemala, la gestión del racismo desde el mismo Estado guatemalteco ha sido problemático para la generación de una nueva EVA multicultural, parecido a la The New Face of America en el caso de Estados Unidos. Aquí podríamos abrir un debate sobre el mestizaje. En realidad sería muy interesante. Al parecer, la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas en Guatemala se ha enfocado en punir al racista al considerarlo como un operario del odio. Podemos establecer entonces que el Estado se propuso impulsar un combate al racismo extendiendo su dominio de punición hacia los actos de discriminación al mismo tiempo que mantenía y mantiene vigente su política de impunidad para los principales perpetradores del genocidio reciente. En este país es posible denunciar la injuria discriminatoria a través del vocablo indio, lo cual está bien, pero al mismo tiempo el Estado mantiene la impunidad a los genocidas. Es así que la corrección política despolitizaba el racismo, neutralizando resistencias de siglos contra la dominación colonial y ocultando la penetración o intencionalidad de penetración de industrias y proyectos extractivos. Aquí también otra cuestión muy interesante, la relación entre extractivismo y vampirismo, ¿no? Como lo trabaja Haraway en su texto. Esta intencionalidad de las industrias y proyectos extractivos, curiosamente, se da en territorios de los pueblos originarios. En términos de vida cotidiana y de la pregunta que interrogó por el cómo vivir juntos, una pregunta muy harawayana, dicha punición fracasó y sigue fracasando en su incapacidad para desarticular el racismo histórico-estructural y la acumulación por despojo y devastación sobre los cuales se construyó falsamente el propio Estado. Otra cuestión importante tiene que ver con la forma en que
Desde, por ejemplo, en el Instituto de Investigación para el cual colaboro, se comprendió este fenómeno. Es así que el equipo del cual formo parte, en la segunda década de este siglo, se percató de esta perversión estatal y se esforzó a contracorriente con otros estudiosos indígenas, en mantener abierto el debate en torno al racismo. Pues era y es necesario problematizarlo y complejizarlo con otro tipo de análisis. Por ejemplo, el análisis de la blancura como ideal regulatorio de la sociedad criolla y la dinamestiza. Al menos en el caso de Guatemala existen estas como categorías, ¿no? O esta taxonomía que tiene que ver con, supongo, con la racialización de los cuerpos. Pero también de indígenas blanqueadas, a través del imaginario de la mejora de la raza. La blancura, así como el género, son ideales regulatorios del deseo y de la reproducción social. Ni la blancura ni el género tienen existencia empírica fuera de un conjunto de discursos, prácticas, leyes, actitudes, comportamientos, presiones sociales que los producen. Esta analítica emergió para denunciar y socavar la corrección política puesta en marcha a partir de la incursión del multiculturalismo liberal en Guatemala, que también es se podría decir como una herencia estadounidense. Recuerdo exactamente cómo los antropólogos de los 50 estadounidenses que venían a realizar sus estudios etnográficos a Guatemala pensaron que a partir del siglo XXI, es decir, a inicios del siglo XXI, dejarían de existir los indios, porque básicamente se ladinizaban, es decir, se volvían mestizos, y en ese sentido, pues definitivamente se acababa con el racismo en Guatemala. Es decir, que siendo indios blanqueados, sería como una premisa para que dejara de existir el racismo, una cuestión demasiado terrible, pero también muy compleja. Así que esta segmentación monolítica y multiculturalista en el Estado guatemalteco pretendió aplanar la politización del racismo y de la lucha de los pueblos originarios. La investigación que se realizó en esa primera fase tenía que ver con la circulación del imaginario de la mejora de la raza. En Guatemala, no sé si en otros sitios existe este imaginario de mejorar la raza. En el caso de Guatemala, efectivamente existe y no se entiende muy bien a qué se relaciona. Bueno, efectivamente se relaciona a un conjunto de ideas y de prácticas que tienen que ver como con un blanqueamiento de la sociedad. Se investigó con estudiantes universitarios a través de la técnica de grupos focales y de un instrumento de encuesta. Los resultados de la misma fueron consignados en un texto que se llamó Sexo y Raza, Analíticas de la Blancura, el Deseo y la Sexualidad en Guatemala. Este texto discurre sobre lo que ya mencioné, la racialización del sexo o la sexualización de la raza, analizando distintas figuraciones histórico-sociales. En efecto, ha sido una pieza fundamental, aunque no el único, para la continuación de los análisis en torno al racismo y al machismo en Guatemala. También quisiera referirme a que recientemente circularon y circulan discursos sostenidos en parte por alianzas entre actores religiosos y estatales. Estos despliegan como eslogan el racismo al revés. Es decir, cuando los indígenas hablamos de racismo, problematizamos el racismo o politizamos el racismo, la población criolla blanca, mestiza ladina en Guatemala nos consideran que hacemos como una vuelta, como lo que se llama tortilla al revés, ¿no? Es decir, que ahora al cuestionar el racismo, nosotros los indígenas, las indígenas, somos los racistas en contra de ellos, ellas y ellos.
Y por otra parte también la ideología de género, ¿no? Es decir, el mantenimiento de la familia nuclear y la heteronormatividad a través de una iniciativa de ley 5272. Tales discursos exponen la economía política de la raza y del sexo a través de la función social de la feminidad y la masculinidad racializadas. A este respecto nos ha resultado relevante y recomendable seguir escudriñando los modos en los que se reelabora el racismo, el machismo y el extractivismo en el orden colonial y el ayornamiento del orden colonial a través de tales discursos. Este análisis, en mi caso, me ha llevado a proponer un concepto para, de alguna manera, desterritorializar este racismo y vinculado con la sexualidad, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, que en el temprano escrutinio por el alma de los indios, para el caso de América, ha generado una justificación de una serie de atropellos, despojos, desarraigos, porque la respuesta a esa inspección ha sido el dudoso otorgamiento de una humanidad desde ya diferenciada. Y aquí me parece importante la cuestión de la humanidad porque tiene que ver con la cuestión de la especie, ¿no? Una humanidad diferenciada que ha de justificar, no sabemos ante quién, o a lo mejor sí, lo sabemos, los abusos y usos de unos cálculos económicos ensayísticos que empezaban a producirse. La vida y la reproducción misma de las indias, de los indios, parecieron quedarse desde ya confiscadas desde un aparato de producción corporal. La diferenciación que se generó en esos tiempos ha sido utilizada para la distribución espacial de los cuerpos. De ahí la producción de un afuera-dentro territorial que nos acuerda el cuidado profilaxis de la pureza racial, o de lo que se supone es pureza racial. Considero pertinente proponer entonces una hipótesis conceptual acerca de la India animalia. Es decir, esta es mi propuesta. Es como una propuesta conceptual a India animalia, es decir, una conjunción entre la indianidad y la animalidad como horizonte ético-político. En consecuencia, es posible discernir las contradicciones que construyen lo humano en estas montañas y, y estos valles mesoamericanos. Precisa recordar que bajo el mismo paraguas del humanismo se dirimió una lucha sobre la colonización del así llamado Nuevo Mundo. Grégoire Chamayou, un filósofo francés, recuerda que este debate se acogió bajo esta contradicción del uso conceptual del humanismo. Pues partidarios de la conquista, como ya sabemos, de esta conquista violenta, así como defensores en apariencia de los indios, apelaban al mismo concepto de humanismo, ya sea para justificarla o para condenarla. Me resulta útil entonces pensar en la arriesgada yuxtaposición de colonización y humanismo. Asumo que un anacronismo de este tipo podría resultar peligroso, sin embargo podría también dar lugar a un transhistoricismo de última hora. Pero también me parece que es válido intentar problematizar la confusión entre humanismo y colonialismo, quizá porque permite situar un tiempo-espacio en el que se dirime algo importante como el humanismo y los usos políticos y somáticos que se desprendan de ello ahí mismo. Esta reflexión intenta problematizar por qué en algunos momentos de la analítica hecha sobre la humanidad de los indios ha, ha apelado eventualmente a una práctica colonial. Ciertamente no de manera directa, pero sí a su actualización en los aparatos de adquisición, sometimiento y también producción corporal en la historia de Guatemala. En lo que atiende a la problemática transhistórica, es importante tener en cuenta el rescate que hace Chamayou sobre la advertencia de Hannah Arendt en contra de la idea de un antisemitismo eterno, es decir, aquello que puede convertirse en estereotipo y sin historia. Para Arendt, esta tesis, además de que no aporta nada,
lleva consigo un peligro político, a saber, la absolución de los autores de ciertas violencias al invocar una especie de trascendental de la historia europea. Por otra parte, tengo en cuenta que para Arendt resultaba problemática la teoría del chivo expiatorio. Es una teoría de una violencia ejecutiva que elige a unas víctimas arbitrariamente. En este contexto resulta interesante pensar que el orden colonial habría que dislocarlo de un análisis transhistórico para comprenderlo específicamente a partir de que sus técnicas puedan reactivarse en casos y momentos actuales con sus mismas estrategias. Mantener esta diferencia es importante para analizar los casos específicamente localizados y temporalizados. También hay que considerar que poco importa que estas prácticas de indianización, pues si la producción del cuerpo indio, hayan tenido lugar en un tiempo muy distinto a los de la colonización. Pues estas tecnologías de adquisición y producción corporal parecen originarse de ahí, al menos con esta cuestión de la invasión y de la colonización. Y es entonces que parece fundamental lo que afirma Achille Mbembe, al escribir que la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. La dotación de una humanidad a medias ha sido la condición para la primigenia subjetivación cristiana en el caso de los indios. Esa humanidad parece haber sido una utopía, algo que nunca se ha llegado a concretar para una indianimalia. Nunca hemos sido humanos, diríamos con Haraway. Un humanismo a medias, humanismo que no nos genera nostalgias, porque parece haber sido un punto de atracción nunca alcanzado para quienes aspiran a habitar esa humanidad. Al tener en cuenta los campos semiótico-materiales en los que están implicados la salud y la degeneración, la seguridad y la defensa y el provecho protésico de los cuerpos viles, de los cuerpos indios, me recuerda lo que Haraway menciona respecto al discurso itinerante de la ciencia, el cual está íntimamente implicado dentro de las otras grandes escrituras y lecturas colonizadores y libertadoras tan fundamentales para las constituciones y disoluciones modernas de los cuerpos marcados por la raza, el sexo y la clase. Al vincular este texto con la adquisición y producción de los cuerpos indios. Esta breve aproximación a la indianimalia permite pensar lo sucedido con aquellos invisibles como humanos, correspondiendo con lo que sucedía con los indios cuando se negaban a la servidumbre, teniendo como única opción esa condición ontológica, pues su condición de barbarie era un peligro para la civilización. Me parece que se debe tener en cuenta que los cuerpos colonizados no fueron únicamente expuestos para los proyectos genocidas y fines de mundos pasados y presentes, sino también un dispositivo distinto al exterminio y a los discursos y prácticas genocidas más allá del peligro para la civilización ha sido la confusión de un aparato de producción corporal india-animal. Como tecnología colonial, hay que notar que este vínculo se vincula mucho más a las prácticas de despojo permanentemente en correspondencia con el esclavismo. Algunos historiadores han mencionado que la humanización de los indios ha pertenecido al relato del fin del genocidio, no porque se conmisera con el sufrimiento humano de los indios, sino porque se respondía al interés de conservar la mano de obra en el mal llamado Nuevo Mundo. En este sentido, la restauración de la dignidad humana de las Indias colonizadas fortaleció el derecho de los colonizadores sobre estas tierras. Si se admite su humanidad a medias, no se puede negar su éxito para la explotación y el despojo. Se hace preciso interrumpir tal humanismo, aunque con ello se ha de abandonar nostálgicamente la pertenencia a tal especismo. Las especies son co-constitutivas, como bien lo recordamos con Haraway. Nunca fuimos humanos, siempre fuimos líquen.
Me planteo entonces, ¿cómo se podría imaginar un horizonte indio-animal fuera del marco de la inteligibilidad colonial? Así quedemos fuera del mundo de lo normalmente inteligible. Me parece preciso pensar en la posibilidad de una insubordinación a la norma humana, imaginando proyectos de vida india-animales para la consecución de alianzas afectopolíticas, parentescos interespecies y corpodisidentes que erosionen al humanismo cristiano. Con la propuesta de una analítica del aparato de adquisición y de producción corporal, quizás se pueda contribuir a los quizás se pueda contribuir a imaginar algunas lecciones críticas para ensayar novedosos gobiernos de sí, que desarticulen los micro y macro fascismos contemporáneos de un humanismo cristiano, colonial y nacionalista. Una alianza india-animal para carcomer las estrategias filantrópicas naturalizadas y naturalizantes. Con Haraway es posible considerar que los objetos, al igual que los cuerpos, no preexisten como tales. De manera similar, la naturaleza no puede preexistir como tal, pero su existencia tampoco es ideológica. La naturaleza es un lugar común y una construcción discursiva poderosa, eh, resultado de las interacciones entre actores semiótico-materiales, humanos y no humanos. Me parece entonces preciso tener en cuenta que aún es posible inaugurar humanismos de figuraciones feministas raras, multiespecies, fuera de las biopolíticas de un humanismo colonial. Cierro esta intervención con el cierre, valga la redundancia, de un texto que escribí sobre la gestión de la lactancia a finales del siglo XVIII en Guatemala. Creo en la posibilidad de reinventar nociones contrabiopolíticas para desprogramar las marcas semiótico-materiales que signan los sangrantes cuerpos inviables para la humanidad universal del varón. Y quizá porque otros mundos son posibles, quiero convencerme con Donna Haraway que no habrá paz racial o sexual ni naturaleza vivible hasta que aprendamos a producir la humanidad a través de algo diferente al parentesco. Creo que estoy del lado de los vampiros, o al menos de algunos de ellos. Pero entonces, ¿a partir de qué momento tiene una que escoger el vampiro que perturbará sus sueños? Nos relata Haraway. Nos pregunta Haraway, mejor dicho. Me parece entonces comprometidamente pertinente pensar que no estaré del lado del vampiro extractor, sino de aquel que con su monstruosidad ha de interrumpir, irrumpir, contaminar los marcos normativos en los que ciertos cuerpos no cuentan como humanos viables. Creo que no hay que integrarse a ese marco, al contrario, se trata de abrir nuevas nociones, ya que se supondría humanidad, humanidad, India animal humanidad, un horizonte peligrosamente delirante, pero algo que creo que no podemos dejar de desearlo así sea imposible. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marcos. Justo yo iba a comenzar con la misma cita que terminaste, así que pareciera incluso que lo pensamos y nos juntamos meses antes para planear esto, pero precisamente esa pregunta que traías a colación, creo que en el libro de Haraway, digo, a mí me toca presentar el último capítulo de la pragmática, o por lo menos presentar eso, y así como vos nos propusiste una lectura específica del capítulo de razas, yo lo que les voy a proponer es una lectura sobre el libro en general, o una clave para leer este libro de Haraway. Lamentablemente, porque una lo ha traducido, quizás una puede tener o creer que sabe algo un poco más de memoria, digamos, pero
Eso que una sabe de memoria se disipa con esa pregunta que traía Marco, en qué momento tiene una que escoger el vampiro que perturbará los sueños. Porque ese lugar de intersección ético, político y epistemológico que nos plantea Haraway es central para leerla la misma Haraway. Es central para las decisiones que una pueda tomar en la lectura de, bueno, Haraway que no está proponiendo una crítica desde la epistemología o la filosofía de las ciencias en un marco feminista, queer, donde cómo se produce conocimiento, está haciendo solo eso o también nos está proponiendo cómo producir conocimiento sin caer, le voy a decir como lo dice Haraway, en la reproducción de lo mismo, cuando lo mismo es ese conocimiento moderno, eurocentrado y heterosexista. Entonces, en ese último capitulito, que en realidad es una reflexión bastante larga de Haraway alrededor de todo el libro, en hechos, testimonios y consecuencias, lo que a mí me gustaría contarles y destacarles, así después charlamos y demás, es simplemente lo que a mí me parece que a mí me gustaría leer a Haraway, y que es precisamente algo que no hace, o que hace muy sucintamente a lo largo del libro, sobre todo en la parte en el capítulo de Testigo Modesto, pero es definir qué es un hecho. Digamos. Haraway en este punto, en el capítulo 7, define qué es un hecho y dice que son puntos cruciales de estabilidad contingente para posibles órdenes sociotécnicos. Atestiguando por prácticas que testifican colectivamente en una red, pero en un lugar específicamente situado. Me parece que es una buena forma o una clave que una puede tener si visita o revisita, para quienes hayan llegado acá después de leer todo el libro, si quieren revisitar una lectura posible de lo que Haraway, en términos quizás de producción de conocimiento, para no decir epistemológico o para no decir filosofía de la ciencia, en términos de producción de conocimiento, qué está entendiendo por hecho y qué significa esa articulación que hace en esa definición que nos propone. Que es una definición para nada inocente, siguiendo a Haraway, porque precisamente le sirve para algo. ¿Y qué es lo que quiere Haraway? No es que una sepa qué es lo que quiere Haraway, pero podríamos sospechar que en este libro lo que quiere Haraway es mutar el testigo modesto del conocimiento, de la producción del conocimiento europeo o heredado de Europa. Y precisamente ahí con Julieta hemos debatido, no sé si hemos debatido mucho, pero sí hemos charlado mucho al respecto sobre cambiarle el género a testigo modesto cuando en esta parte del texto habla de testigo modesto mutado. Y precisamente eran muy claras las marcas genéricas que en el texto original aparecían cuando Haraway habla de una testiga modesta mutada. Hacer esa operación para Haraway es central para volver a hablar, voy a decirlo así, o como lo dice junto con Audre Lorde, Haraway, anhelar conocimiento, libertad y justicia. Lo que quiere Haraway, por esa definición de hechos, es una testiga modesta mutada que anhele, así como también lo hacían los primeros modernos, conocimiento, libertad y justicia. Y esa también es una operación que Haraway suele realizar muchas veces en términos epistemológicos, éticos y políticos, para no desligarse rápidamente o, voy a decirlo de otra manera, no regalar ciertos conceptos con los cuales convive Haraway y los cuales abraza a, podríamos decir,
el otro lugar político, digamos. En este sentido, Haraway abraza ciertos conceptos que son muy propios de un ideal moderno, como conocimiento, libertad y justicia. Digo, y ahí hay otra cosa, digo, también es muy interesante, que me parece que también tiene que ver con una discusión propia dentro de un marco específico geopolítico, que son los Estados Unidos y la academia estadounidense. Ahora, ¿cómo va a mutar eso? Digo, porque uno puede decir, bueno, listo, eso es lo que Haraway intenta hacer en este libro. Digo, ya vimos cómo presentó Testigo Modesto, ya vimos cómo presenta Hombre-Hembra en el texto para precisamente tratar de darles otras figuras de producción que no sean simplemente la de la modernidad. Y precisamente su Testigo Modesta se va a queerizar, y eso también es central, y cuando decimos queerizar, también me tomé la libertad, gracias a la editorial, de ponerlo con C, no con Q, digo, hacer una versión latinoamericanizada, si se quiere, de lo queer. Y precisamente nos da pistas Haraway en cuáles van a ser esos, qué es lo que hay, o lo que habría que, o cómo podríamos producir conocimiento queer en ese sentido. ¿Y qué es lo que habría que queerizar? Y Haraway se vuelve a concentrar en lo mismo que vimos a lo largo de todo el texto. Dar testimonio, las experiencias, que parece lo más rápido de decir, digamos, queerizar, dar testimonio, queerizar las experiencias. Y por último, agrega precisamente que habría que queerizar las percepciones investidas de manera convencional. ¿Y cuáles son las percepciones investidas de manera convencional? Eso que rápidamente nosotras podemos ordenar como una lista casi media, bastante larga de binarismos. Sujeto-objeto, digo, ahí en el texto van a ver que nombra unos cuantos, pero una puede seguir completando, sujeto-objeto, vivo-muerto, máquina-organismo, humano-no humano. Digo, lo que hay que queerizar en términos de percepciones investidas de una manera convencional, de que esos pares en binomio no son tales. O se relacionan de una manera completamente diferente con ese límite que también ha marcado y que también ha, lo voy a decir usando otros contextos teóricos, performateado la ciencia moderna. Creer que hay una distinción entre vivo-muerto, máquina-organismo, humano-no humano, el sí mismo o el yo y lo otro. Es interesante que en esa lista, y eso hago un paréntesis, este feminismo y algo así como un conocimiento convencional. Es como muy interesante que marque el binomio entre el feminismo, porque uno podría decir lo queer, y un pensamiento convencional, digamos. Pero Haraway nos invita a que sea el feminismo. Obviamente, otras de los binomios que a Haraway le importa marcar, que deberíamos por lo menos hacerle una pregunta, es local-global. Y también en esa lista agrega, también muy, a ver, ¿cuál sería la palabra que yo usaría? Muy socarronamente, muy mordazmente, el par progresistas opresores. Lo que también habría que queerizar es ese par político que damos muy por supuesto. Ahora, todo esto Haraway, y esto es como la primera parte que también sería interesante pensarla como una clave de lectura que una puede tener alrededor de todo el libro, una podría decir junto con Haraway que lo que intenta hacer alrededor de todo el libro es desarmar o desarticular la primera gran distinción binómica que hace la modernidad y que para Haraway es
precisamente la distinción de límites muy estancos entre lo técnico y lo político. Todo esto, dice Haraway, todos estos binomios, humano-no humano, máquina-organismo, sujeto-objeto, vivo-muerto, todo esto, para Haraway, se funda en ese primer gran binomio instalado en la modernidad, que lo podemos ver en el capítulo de Testigo Modesto, sobre la diferencia y la distinción a rajatabla, semiótica material, de técnico-político. Y esa distinción es la que para Haraway sustenta todas las otras. Y por tanto, no sé si lo dice así, como si fuera un argumento, ese error es mío, digo, no hay un por tanto en ese sentido. Pero sí Haraway, precisamente al entender que entonces que estas distinciones claras que planteó la modernidad entre lo técnico y lo político, para poder construir conocimiento en otra clave, necesita entonces una figura muy diferente para pensar la producción de conocimiento. Esa figura, todavía yo reniego de eso, espero que Julieta no tanto, pero yo reniego de lo difícil que es traducir Cat Cradle en la versión original. Ese juego y o acertijo para gatos que va a ser la figura de producción de conocimiento en Haraway, para no establecer esas claras y precisas, supuestamente mundos diferenciados entre lo técnico y lo político. Esa figura de los hilos, del juego de hilos que se enriedan en la mano dando figuras, dando patrones específicos y que se necesita de no solamente un par de manos, o con un par de manos se puede formar una figura, pero si otras manos se agregan, la figura se vuelve más compleja y se vuelve más interesante. Precisamente esa es, vamos a decirlo así, la figura de la producción del conocimiento que Haraway quiere para quienes querramos producir conocimiento desde el feminismo, yo le agregaría, y o la teoría queer. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa este juego? ¿Por qué le interesa esta figura del juego o el acertijo para gatos? Precisamente porque el patrón que genera en términos de dibujos, ¿sí? Siempre está abierto. Siempre alguien puede intervenir. Digamos. Nunca está cerrado. Es una producción de conocimiento que nunca se cierra sobre sí misma. Y entonces, y esto también es una clave de lectura que yo les propongo, pero obviamente es simplemente una sugerencia, la testiga modesta es precisamente ese sujeto del conocimiento para el feminismo que Haraway quiere. Y la testiga modesta, obviamente mutada, o en última instancia incluso una ya, por lo menos en español o en castellano, ya está mutada, porque testiga como palabra siempre suele ser un problema. Digo, pensemos en ciertos diccionarios que no reconoce a testiga como una palabra que una debería agregar a un texto, digamos. ¿Por qué? Y entonces, en ese sentido, el sujeto del conocimiento para el feminismo, que es esta testiga modesta de Haraway, evidentemente va a tener ciertas características que por lo pronto no va a poder habitar en ciertos lugares específicos. ¿Cuáles son esos? Digo, a lo largo del texto, lo que hemos venido visitando es cómo funcionaba una producción del conocimiento marcada por esa ciencia experimental del modelo de Boyle, donde existía un sujeto del conocimiento, es decir, sujetos que se ponían a investigar algo del orden del conocimiento, es decir, producían conocimiento, y en esa producción del conocimiento había
una manera de hacerlo que necesariamente la operación que realizaban era la de auto-invisibilizarse. Como si ellos no estuvieran en la implicación de la producción del conocimiento, sino, citando a Boyd, es la naturaleza la que habla, no soy yo el científico. Esa auto-invisibilización lo que permite es precisamente separar los ámbitos de lo técnico, que sería lo científico, y lo político, que serían precisamente esas supuestas opiniones que harían que no se deje hablar a la naturaleza. Para Haraway, nuestra testiga modesta precisamente va a ser cualquier cosa menos invisible. Y también en ese texto van a ver que esa testiga modesta, dice Haraway, no mide fuerzas con el testigo modesto, digamos. Vamos a decirlo así. No va a medir fuerzas, va a hacer otra cosa, digamos. No va a hacer el vino, no va a hacer, vamos a decirlo así, esta cosa de el binomio de una dialéctica de un modelo marxista hegeliano, digamos. No va a ser el otro del yo. Por lo tanto, no va a medir fuerzas. Lo que va a hacer la testiga modesta, o lo que quiere Haraway como esa sujeta de producción del conocimiento para el feminismo, es precisamente que no sea reflexiva, que no se mire a sí misma, que lo que produzca no sea un espejo de sí. Como si está Haraway pensando en la objetividad universal o la objetividad secas moderna, precisamente siguiendo a Sandra Harding, en que esto que es reflexivo solo es una manera de seguir parados en la cultura de la no cultura, en la invisibilidad propia de la producción del conocimiento, cuando, dice Haraway, nuestra testiga modesta tendría que tener dos tópicos siempre en la producción del conocimiento. Una es la objetividad fuerte y otro es el realismo agente. Esto también es muy interesante, ¿por qué? Porque si bien podemos ver que en algunos pasajes del libro retoma la idea de objetividad fuerte, nunca la desarrolla del todo o nunca la termina de explicar del todo. Y otro es realismo agente, que lo toma de Karen Barat, que tampoco nos lo explica del todo, pero como muy bien Marco señalaba, en libros como El Manifiesto de Especies en Compañía y Seguir con el Problema y Cuando las especies se conocen, estas dos cosas van a tomar una dimensión muy, muy importante. Y ahora, lo que yo les quería proponer es precisamente esa lectura de que cuando visitemos el texto, vamos a visitar un texto donde Haraway propone una sujeta de conocimiento para el feminismo que no es solo para el feminismo, es una sujeta de conocimiento, de producción del conocimiento, y que nos invita a ver si es posible producir conocimiento bajo esos parámetros epistemológicos. Y producir ese conocimiento bajo esos parámetros epistemológicos, dice Haraway, precisamente nos acercarían, no vamos a ser tan taxativas, nos acercarían, nos invitarían a esto que Marco citaba al final de su intervención, que no habrá paz racial o sexual ni naturaleza vivible hasta que aprendamos a producir la humanidad a través de algo diferente. Del parentesco, dice, creo que incluso la traducción que yo hice, o la familia, digo, para marcar claramente que lo que Haraway está diciéndonos es esa marca heterosexista central para la producción de sexo-raza, que en un momento, en el capítulo 7, y ya en el capítulo anterior que
que nos convidaba Marco, está muy claro en que uno no podría hacer esa separación o no podría ver el límite cuando habla de raza y cuando uno habla de sexo. Y eso es central para el pensamiento de Haraway. ¿Cómo producimos conocimiento? Lo voy a decir de esta manera, que reinvente la naturaleza de la relación de las unas con las otras. Para eso, paradójicamente, si bien en otros libros va a estar más claro, pero al final de este capítulo 7, Haraway nos trae precisamente la falacia de la concreción injustificada, que sería otra de las claves y la última de las claves que yo les vengo a traer, a compartir, que una también puede tener en todo el texto de Haraway. Junto con Whitehead, precisamente quien es que formula ese concepto, la falacia de la concreción injustificada, es precisamente tratar de pensar que en la producción de conocimiento, en la producción de teorías, muchas veces tomamos la articulación de la simple, le voy a decir muy derrididamente, la simple letra por lo que Haraway, acá sin pedos en la lengua, dice la realidad. Esta es la parte quizás más compleja o que genera más dudas, o que una le podría hacer muchas preguntas a Haraway. No molestaría con este tipo de preguntas tan específicas sobre ontología, pero es precisamente preguntas que aparecen en términos epistemológicos, pero que en realidad tienen ese sesgo metafísico ontológico. Digo, cuando decimos que una localización simple y la metafísica de los sustantivos, dice Haraway, con sus cualidades primarias y secundarias se confunden con la realidad, ¿qué es lo que Haraway no está queriendo decir con eso? En el manifiesto de Especies en Compañía, si después los pueden chusmear, van a ver que Haraway propone una solución ontológica a esa confusión o a esa manera de pensar la distinción entre lenguaje-materia. Y que precisamente es lo que Marco también nos señalaba de una ontología de la existencia que no preexiste a la relación que yo pueda tener con el mundo o con los otros existentes. Y ese cambio es central. ¿Por qué? Precisamente porque en una ontología de sujeto liberal, una existe y después se relaciona. En una ontología relacional, es necesario estar en relación para existir. Ese cambio es central. Al final del capítulo no es tan claro en Haraway. ¿Por qué? Porque simplemente Haraway está muy concentrada en querer mostrarnos la posibilidad de una sujeta del conocimiento, testiga modesta, que nos permita producir conocimiento bajo otras claves que no sean la producción de lo mismo en términos modernos, heteros y sexistas. Y eso es lo que medianamente una les quería compartir. ¿Cuáles podrían ser esas claves de lectura que aparecen? Simplemente para finalizar y simplemente para chusmearles cosas que pueden verlas en el texto. Hay una lista, a Haraway le encanta hacer listas, le encanta hacer cuadros, como habrán visto en los libros, y hay una lista que sigue siendo para mí muy maravillosa, que es donde surfea la testiga modesta, porque, digo, en Manifiesto de Especies en Compañía no va a usar la metáfora de surfear, sino va a usar la metáfora de coreografía para pensar en cómo articula conceptos epistemológicos ontológicos Haraway, y hay una lista que en este caso en Testigo Modesto Haraway habla que la testiga modesta surfea,
que es precisamente objetividad fuerte, realismo agente, intervenciones modestas de HIT, objetos limítrofes, espacio de fronteras, comunidades prácticas, trabajo de articulación, concreciones mal ubicadas y método feminista, cyborg y conocimientos situados, cruces de fronteras y estrategias narrativas, y ciencia como conocimiento social. Acá simplemente a mí me gustaría contarles como algunas cuestiones específicas que tienen que ver con ciertas posiciones epistemológicas políticas de Haraway con por qué la ciencia, incluso las ciencias duras, incluso las matemáticas, incluso lo sugiere en una parte del texto Haraway, precisamente son conocimiento social. Y no porque lo que vamos a hacer, precisamente en una de las críticas típicas que se le hacen a Sandra Harding con objetividad fuerte, bueno, entonces lo que vamos a hacer es listar todas las condiciones sociales que hay en la producción de un conocimiento dado, como por ejemplo, no sé, análisis matemático, o la teoría evolucionista. Lo que dice Haraway es precisamente hacer una inversión contraria a ese tipo de pensamiento de epistemologías externas, y es pensar que hacia la constitución del conocimiento mismo hay una articulación social tal que como efecto tiene una producción de conocimiento específico, con presupuestos ontológicos específicos. Si es el sujeto liberal y si es la epistemología de la modernidad, una puede saber los efectos que eso tiene en términos semiótico-materiales. Entonces, lo que Haraway nos propone es una testigo modesta que produzca conocimiento y que por lo tanto tenga otros efectos semióticos materiales en el mundo. Gracias. Bueno, gracias Emma por tu cálida y excelente presentación, que la verdad nos deleitas siempre con tus disertaciones. No puedo tener más que halagos para la propuesta que nos traes. Ahora la idea es abrir el micrófono y luego voy a ir leyendo en el chat las preguntas que salgan. Emanuel, anda abriendo y nos vas comentando. Sí, tienen que ustedes a tocar para poder hablar. Emanuel Teumer, que quería levantar la mano. Dice que simplemente estuvo aplaudiendo. Bueno, quien quiera abrir el micrófono puede hacerlo. Si no, bueno, voy leyendo una pregunta por aquí que dice: ¿no estaríamos hablando de una ontoepistemología resultado de la enacción? ¿Qué nos puedes contar? Ya podría contar, pero primero quisiera que me aclare qué entiende por enacción la persona que lo ha preguntado. Bueno, la persona es Dante Poleto, así que si quiere abrir el micrófono puede hacerlo o dejarnos algún comentario para iluminar la pregunta. Digo, para no responderles desde un presupuesto, simplemente eso. No sabemos si vamos a tener eco a la propuesta que hiciste. Bueno, igual a mí sí, digo, de paso, ya que estamos, usemos el tiempo. No, pero sí me gustaría preguntarle a Marco mucho más sobre la propuesta que nos trajo. Voy a responder primero, ya que vi ahí en el chat que está escribiendo. Y una
deberías responder que sí, digamos. Ahora, yo respondería que sí y siempre tendría la precisión de decirlo con otras palabras, no como lo dice Haraway, de no sacar los pies del plato, digamos, que la contingencia o donde se sitúa específicamente algún sujeto de conocimiento, en este caso en la propuesta de Haraway, testiga modesta, tiene las posibilidades de estar, o la única posibilidad de estar en el vientre de la bestia, digamos, o del monstruo, como también Haraway dice en otro texto, porque precisamente no saca los pies del plato de el compromiso ético que le supone, que nos supone a todos. Creo que estamos hablando acá en español y estamos leyendo teorías que se enmarcan en una producción específica, con una historia específica de esa producción de conocimiento, y que, si bien son contingentes, y precisamente por eso quizás podamos hacer otra cosa, también estamos pisando en un lugar no tan inocente, digamos. También arrastramos esas marcas sanguinarias, como dice en el texto que nos compartía Marcos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la sangre que arrastramos? Es la pregunta que nos invita Haraway. ¿Qué vamos a hacer con la contingencia en ese sentido? ¿Seguir reproduciendo lo mismo? O, digo, porque está claro que sí, es contingencia, está claro que sí. Entonces ahí es como Haraway siempre pondría atención a eso. Claro que es lo que comentabas, pero sin prestar ni un milímetro a olvidarnos que una de nuestras manos, lo voy a decir así, está llena de sangre, digamos, sí. Aprovecho para hacer un comentario sobre la disertación de Marco, que me pareció también excelente, muy iluminadora, porque conecta con el contexto latinoamericano y los procesos que estuvimos viviendo acá. Eso para mí es indispensable, porque muchas veces nos pasa que nos queda la teoría simplemente anclada a otros contextos que no son los nuestros. Así que bueno, súper valiosa tu intervención. Y no sé, si no hay preguntas, podemos dialogar un poco sobre lo que fueron comentando, si se les ocurre algo. Emma, vos ibas a comentarle algo a Marcos, ¿no? Sí, sí, yo quería preguntar que nos cuente un poco más sobre este concepto de... ya me olvidé porque encima lo quise anotar, no me andaba la lapicera. In Animalia. Exacto, porque me pareció como muy maravilloso el efecto precisamente semiótico material que puede tener un compromiso teórico imaginario, lo digo todo esto en ese marco bien harawayano, porque es como interesante los efectos que puede tener en una región específica, digo. Sobre todo pensando en dos experiencias muy disímiles, digo, cómo es la experiencia en la Argentina sobre los cuerpos que tienen otro color o que parecen, que nos indican algún otro origen que no esa maravillosa, entre comillas, inmigración europea al Río de la Plata, digamos, que es propio de esta parte geopolítica, y experiencias como las de Guatemala, que son muy diferentes con respecto a esos colores de piel. Digo, si querés comentarnos o aclararnos un poco más, y también en eso con la bibliografía correspondiente para que una vaya a leer. Digo, o sea que vamos a pedirte, te pedimos todo. Vale, en realidad este concepto nace de la propuesta de Gabriel Giorgi sobre Queer Animal, que también tiene que ver con los Animal Studies, la vinculación de Queer Animal Studies. Y efectivamente, o sea, a mí me dio la impresión, o me ha dado la impresión que en Guatemala, al menos en el caso de Guatemala, que de alguna manera la crítica al racismo pretende de alguna manera vindicar como ser
o formar parte de una humanidad, ¿no? De esa humanidad cristiana colonial. Y entonces yo lo que pienso es como, que tiene que ver también con una práctica queer, ¿no? O sea, ¿por qué no me reapropio de la injuria? O sea, si mis ancestros, mis ancestras y los sodomitas fueron considerados salvajes, ¿por qué no me reapropio de esa animalidad? Que al fin y al cabo, o sea, en el pensamiento, en las epistemologías indígenas, no existe no una división entre especies. O sea, no hay una frontera radical que, que, que diferencia las especies, ¿no? O sea, yo creo que esto que hace Haraway en el Manifiesto de las Especies de Compañía o When Species Meet, ¿no? Cuando las especies se encuentran, es como de alguna manera refleja un pensamiento indígena, ¿no? Que nunca hubo una separación. De hecho, las muertes siguen conviviendo con nosotros. O sea, en Quiché, por ejemplo, no hablamos de la que fue mi madre, ¿no? O la que falleció, sino sigue estando presente porque es una alteridad significativa, diríamos, con Haraway, ¿no? Siguen formando parte de aquello que me constituye, de esa relacionalidad que decías, ¿no, Emma? Sigue formando esa parte. Entonces, yo creo que es más eso, o sea, es como a ver, es una forma de desestabilizar el racismo existente en el país, pero también una forma también de desestabilizar la crítica al racismo por parte de comunidades indígenas, ¿no? Bueno, entonces, no, esa cuestión de pertenecer, ¿no? De pertenencia, de pertenecer a la blancura, de pertenecer a la humanidad, de pertenecer a la civilización, de pertenecer a la ciudadanía, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no lo interrumpimos de otra manera? Por supuesto que tampoco es un nuevo universalismo, que claramente lo sabemos con Donna Haraway en Conocimientos Situados, ¿no? O sea, la clave, o sea, mi opresión me permite una clave visual, sin embargo, no me, ¿cómo se dice? No me autoriza a generar un nuevo universalismo. Entonces, más o menos va por esa línea. Ah, no sé, perdón, me enredé. No, sí, está perfecto. No, pero digo, pensaba en eso porque es como interesante para pensar, digo, sobre todo eso, digo, la construcción del quiénes somos, digo, o de quiénes somos en términos de esos dos vectores, quiénes somos hacia nosotras o hacia nosotras, a dónde pertenecer, digamos, y cómo eso implica una localización de relaciones que va a tener efectos semióticos materiales que por ahí quizás no sean los más bondadosos, por usar una palabra, digamos. Digo, eso como que me llamaba la atención para que comentes alrededor de eso. Sí. Bueno, quería primero agradecer ambas intervenciones, estuvieron buenísimas, me dejaron pensando muchas cosas. Y Marco, vos preguntabas si había aquí en Argentina algún tipo de idea de mejoramiento de la raza. Yo me quedé pensando, y hubo en un momento la idea del crisol de razas, que era como una especie de olla, ¿no? Como esa metáfora, que es medio como la idea del mestizaje. En un momento que la inmigración era como la gran preocupación, y cómo nacionalizar a todos esos inmigrantes y dejar también detrás el componente afro, el componente indígena, que era visto como un atraso. Entonces pensaba todo eso como que interesante para generar más, para volver a pensar también a la historia argentina a través de todos estos aportes. Y un tema que me preocupa actualmente mucho es el tema del asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, que es el asesinato de una persona mapuche por una especie de fuerza parapolicial / gente que contratada ahí por un conflicto territorial.
Y hay una cosa, hay un discurso que veo que se viene instalando mucho acá en Argentina, que es la idea del mapuche terrorista, o la idea absolutamente delirante, o sea, no puedo creer que exista, que es la idea del indígena extranjero en realidad, que es como una contradicción de términos directamente, ¿no? Pero esto es una idea que existe desde que soy chica y que hay historiadores que han escrito al respecto, como Rodolfo Casaniguela, y que me sorprendió mucho conocer que ocurre de lo mismo del lado de Chile, o sea, se dice que los mapuches vienen de Argentina, ¿no? Entonces me parece algo tremendo y que justamente los medios están instalando con mucha fuerza de convertir, ¿no?, esta idea del mapuche terrorista y volver a traer la idea de la guerra, que es una cuestión que sucedió durante toda nuestra historia en forma de genocidio y demás. Bueno, quería preguntarte si había algún tipo de, en Guatemala, si existían también algunas de estas estrategias como de, no sé, de extranjerizar incluso a los pueblos originarios o de convertirlos en terroristas o este tipo de cosas, o cómo lo veías. Sí, efectivamente, o sea, en Guatemala, a ver, lo que hubo es eso, o sea, yo porque siempre me pregunté por eso, o sea, por ejemplo, o sea, me preguntaba de por qué no se eliminaron los indios, o sea, si realmente eran cuerpos salvajes, eran cuerpos sin alma, ¿por qué no fueron exterminados en Guatemala, por el caso de Guatemala? ¿Por qué no fueron exterminados como así lo fueron en otros, bueno, en lo que conocemos ahora como países, ¿no? Y Y uno de los historiadores, que es uno de mis tutores de tesis también, me indicaba que en Guatemala no se pudo haber hecho eso porque básicamente se pensó que sin los cuerpos indios no se podía generar una acumulación originaria colonial en Guatemala. Eh, funcionaron como, pues eso, o sea, como acumuladores de capital. Y por otra parte, pero yo le pregunto, ¿y en la guerra qué pasó? O sea, el genocidio que acabamos de tener, o sea, de los años, pues, de los 36 años de conflicto interno armado, yo le preguntaba, y en ese sentido, ¿por qué sí hubo genocidio? O sea, ¿por qué sí se mataron indios? Porque, él me dijo, porque en realidad los indios se estaban rebelando. Y entonces era una forma como básicamente de vigilar y castigar, ¿no? A lo Foucault, de controlar, o sea, demostrar que los cuerpos rebeldes, los cuerpos que de alguna manera reivindican formas de vidas distintas, eh, había que aniquilarlos y que los otros tenían que aprender. O sea, es una espectacularización pedagogizante, ¿no? De los cuerpos, de no te puedes rebelar en contra del sistema. Y en ese sentido sí fueron eliminados pues, muchos indias, ¿no? Y bueno, también decir indio e india en Guatemala es como, es una injuria, pero yo igual me lo reapropio. Y, y actualmente las defensoras, los defensores del territorio, que se llaman así, o sea, la gente que defiende su territorio en contra de las industrias y proyectos de extracción, son considerados terroristas. De hecho, hay mucha criminalización, hay muchos indígenas, pues sí, hay mucha gente indígena que está encarcelada, ha sido criminalizada por defender el río, por defender el bosque, o lo que sea, ¿no? Y me llamaba la atención esto de lo que comentaba sobre vi algún comentario sobre Danowski y Viveiros de Castro. Y sí, también estoy un poco como, no sé, me pregunto a veces como si efectivamente no se considera actualmente al indio como el que debería de proteger la tierra. Es como una pregunta que me hago con esta, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático. Que sí, efectivamente la gente que siempre ha estado en vinculación con las especies, eh,
me parece que ahora también se les asigna la tarea de tener que cuidar, a pesar de ser, a pesar de haber sido cuerpos territorios extraídos, ¿no? Despojados. Y ahora es como que de alguna manera son los que tienen que pagar el precio de este cambio climático por tener que defender su territorio, ¿no? Por su propia cosmogonía. No sé, simplemente es una cuestión que dejo así. Y sí, efectivamente, o sea, los indios somos considerados el enemigo interno del país. Y por eso fueron eliminados durante el genocidio reciente acá en Guatemala. Pensaba en algunas cosas que Haraway contaba sobre, bueno, cómo se le empezó a dar dinero a los países de Sudáfrica para construir santuarios y lugares de conservación para tigres, digo, para diferentes especies que estaban desapareciendo, y precisamente aparecía mucho esta idea de la construcción de ONG en supuestamente pueblos originarios donde ellos iban a tener esta particularidad de precisamente habitar el lugar que se construía como santuario y cuidar a esos animales, digamos. Había como, no lo dice tan claramente, pero sí lo sugiere, como esa feminización del cuidado, así como claramente una feminización de esos pueblos que se marcan como originarios, digamos, que también, digo, esa misma manera de establecer la marca, digamos, quién es original de qué y quién viene de otro lado, digo, y que pareciera que ser indio o ser originario nunca garpa, le voy a poner en términos muy argentinos, digamos. Sino lo que garpa es precisamente haberse armado de sí mismo, digamos, esa cosa del sujeto liberal todo el tiempo que se hace a sí mismo, sea en Europa o sea en la Antártida, pero puede con todo, digamos. Digo, y es como una relación constante ahí. A mí me hace siempre mucho pensar cuando aparecen ese tipo de proyectos sobre el cuidado, digo, cómo se feminiza ciertas comunidades, cómo aparece todo ese dispositivo de feminización constante que tiene que ver también con una subvaloración de ese trabajo. Digamos. Bueno, lo harán las mujeres, digamos. Quienes sean esas mujeres en términos políticos, quienes lo habiten, digamos. Ahí es como interesante, digo, que también Haraway es como muy, vieron que es como por ahí muy rimbombante en decir no hay nada que cuidar en el mundo, la vida seguirá viviendo, digamos. También es eso, digo, esa cosa de ese discurso en frente de la ecología, digamos. Es como también interesante para pensar, bueno, en realidad lo que le molesta es ese sujeto liberal que parece incluso estar fuera del planeta Tierra, ¿ya? Parece que lo va a cuidar desde algún otro lugar. Digo, la falacia de la concreción injustificada, digamos, es tal el nivel que ni siquiera está dentro, está afuera cuidando algo, digamos, es como muy, siempre me sorprende, digo, por lo menos a mí Haraway siempre me ayudó a pensar mucho en esa articulación política epistemológica. Bien, no sé si hay algún otro comentario para que charlemos, si quieren decir algo más o prefieren que vayamos cerrando. Bueno, si no hay más... Faust, ¿quieres hacer algún comentario que prendiste la cámara? Bien. Sí, muchas gracias, ¿no? La verdad agradecerles los aportes, me parecen súper valiosos. Me quedo yo como con una duda, sobre todo en esta metáfora que ha sido empleada en ambas presentaciones, sobre este juego de nudos. Lo entiendo muy bien en esta parte de que como Donna Haraway en Seguir con el problema comienza con esta metáfora, ¿no? Hablando de estos nudos semióticos materiales.
Y me gustaría preguntarles cómo ustedes en sus exposiciones rescatan esta noción de los nudos, ¿no? Yo sé que en algún punto lo mencionaron, pero me gustaría que nos los pudieran como compartir nuevamente, porque me pareció como un punto realmente enriquecedor de cómo lo retoman, pues, voces desde el sur, ¿no? Entonces me encantaría saber ello. Gracias. ¿Marcos o yo? ¿Quién va primero? Alguien que ponga... Vos si querés. Digo, cuando Haraway piensa en nudos o tropos semióticos materiales, digo, pensar en esta idea es pensar en una idea donde existe o hay o podemos narrar una figura que nos ate, y ate en el peor sentido, nos ate mal incluso, nos enriede en una articulación sociopolítica, epistemológica, que nos permita dos cosas, creo, a la vez. Una es conocer esa misma articulación, las complejidades de esa articulación y la posibilidad de surfearla. Lo voy a decir con las mismas palabras que uso en el capítulo. Surfearlas no en el sentido de pasarlas o de esquivar la complejidad, sino de arrastrar esa complejidad. El tropo, la posibilidad que tiene el nodo en términos semióticos materiales, es más, pensar incluso en términos semióticos materiales, implica sostener la complejidad para producir el conocimiento, no aplanar esa complejidad. Digo, en última instancia está discutiendo contra el objetivismo entendido como universal, donde lo que hace es precisamente obturar el problema. Soluciona el problema o la complejidad obturándolo con un concepto que puede decir muy poco sobre la complejidad. Sí, bueno, Haraway también se nutre, porque ella siempre menciona de quiénes se nutre, ¿no? Su pensamiento. Y también se nutre del pensamiento de Bruno Latour, ¿no? Con la teoría del actor red. Y entonces, con la cuestión de pensar con la araña, que ella lo desarrolla mucho mejor con la cuestión del pensamiento tentacular, ¿no? Entonces es una cuestión de que es como que todo está enredado y hay que hacerse como un poco cargo de toda esa complejidad, de todos esos tentáculos que tienen que ver con todo. O sea, por ejemplo, yo que sé, la silla sobre la cual estoy sentado ahora, tiene una historia de la raza, tiene una historia de clase, tiene una historia sexual de quienes fabrican esta silla, de cómo se diseña esta silla. Es como, es como, es, es como la maraña, ¿no? La complejidad de la maraña, que uno a veces piensa que bueno, o sea, esta taza es una taza que utilizo, pero ¿cuál es la historia de la taza? La historia de la taza está vinculada con todas las historias de las categorías, ¿no? Tecnocientíficas y que de alguna manera con las cuales estamos vinculados y también, pues ahí estamos, ¿no? Seguimos con ese problema. Bueno, gracias por los aportes. No sé si hay algún otro comentario. Si no, bueno, como estamos un poquito sobre la hora, ya podemos ir cerrando. Hasta ahora los comentarios en el chat son todos muy buenos, felicitando, saludando, agradeciendo las disertaciones. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias al espacio por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy contente de compartir con ustedes desde Guatemala. Bueno, Hasta luego. Gracias Marcos. perfecto. Bueno, damos entonces por finalizado hoy el ciclo de Haraway y nos despedimos hasta el año que viene, que iremos armando alguna otra cosa. Estén atentos
desde las páginas de Instagram, de Facebook, de la revista latinoamericana de estudios críticos de animales, también desde el equipo BIOS y Lectura Mundi. Agradecemos entonces el espacio a los disertantes, a los asistentes, a les asistentes, mejor dicho, y a todos los que estuvieron acompañándonos en este ciclo, y esperamos volver a encontrarnos.